El tutorial de hoy va de estrechar una camisa. Tenemos aquí esta camisa, que es mía, la he cogido en mi cuerpo, los alfileres se los he cogido en mi cuerpo, pero lo he puesto aquí en el maniquí para enseñaroslo. ¿Veis? Todo esto es lo que vamos a estrechar, por donde van los alfileres, lo he cogido por los dos costados, que más o menos estén los dos igual de cogidos, y también vamos a estrechar por aquí, por la manga. ¿Veis? Un poquito, todo este lado. Y también le he cogido unas pinzas al trasero. Aquí tenéis el trasero, ¿veis? Le he cogido unas pinzas aquí a los laditos, porque normalmente se nos hace aquí unas bolsas y con esto queda la camisa más limpia. Vale, ya tenemos la camisa aquí y ahora vamos a marcar con jaboncillo por la parte de atrás, por el revés, vamos a marcar con el jaboncillo por donde están los alfileres. Un costado, de arriba abajo, también aquí por la manga. Todo lo que hemos cogido con alfileres lo marcamos hasta aquí. También marcamos un lado de la pinza, el mismo costado ya lo tenemos marcado y ahora quitamos todos los alfileres. Planchamos las costuras de arriba abajo, las dos. Ahora encaramos las costuras. Una costura con otra. Ponemos alfileres. Aquí, costura con costura. En la manga otro alfiler. Y las mangas también encaradas. También ponemos alfileres por donde está el jaboncillo. Esta costura que coincida, la de la manga. Y ahora cortamos. Cortamos dejando como 1,5 centímetros de costura. Quitamos este alfiler que nos molesta. Y hasta aquí. ¿Veis? He dejado como 1 centímetro de costura y ahora lo quitamos, los alfileres. Vale, ahora vamos a hacer las pinzas del trasero. Cogemos el trasero y unimos los costados, vaya, ponemos alfileres. Lo doblamos por la mitad. Ponemos un alfiler aquí, en la costura de la manga, otra aquí abajo, para que se quede la mitad. Aquí arriba, en el cuello, uniendo hombro con hombro, ponemos otro alfiler y aquí. Ahora ponemos alfileres por donde hemos pintado con el jaboncillo, la pinza. Formando
la pinza. Llegaba hasta aquí. Y ahora cogemos jaboncillo y le damos la vuelta y marcamos la otra pinza. Así nos va a salir las dos parejitas. Quitamos todos los alfileres que hemos puesto, porque ya lo tenemos todo marcado con jaboncillo. Y ahora cogemos la pinza. Jaboncillo con jaboncillo y formamos la pinza. Las dos. Formamos esta y la otra. ¿Veis? Aquí ya lo he cogido todo con alfileres, la pinza, jaboncillo con jaboncillo, las dos pinzas y también he cogido los costados. He descosido un poco el bajo para ahora pasarlo a la máquina a 1 centímetro y la costura de la manga que coincida, como veis. Y ahora pasamos a la máquina a coserlo. Vale, empezamos a coser, empezamos aquí por el puño. Damos un atacado y vamos como 1 centímetro de margen. Quitamos los alfileres. Aquí pasamos por la costura. Y llegamos al bajo. Abrimos bien la costura del bajo y atacamos. Cosemos al otro costado. Lo mismo, empezamos por el puño. Cosemos la pinza. La otra.
ahora tenemos que sobrehilar los costados. Lo sobrehilamos. El otro lado. Y ahora hacemos los remates del bajo, la costura que vayan mirando para las pinzas, para el trasero. Lo metemos así bien y lo cosemos. Lo metemos. Ahora hacemos el otro lado. Y ahora le damos la plancha a la camisa. ¿Ves? Tengo la manga metida aquí en el manguero para que sea más fácil planchar la costura. La quito, metemos el costado. Ya sabéis, las costuras mirando para el trasero. ¿Veis? Le he dejado una costura pequeñita, como es el tejido blanco y transparente. Si le dejara una costura más grande, estaría muy feo. Ahora planchamos las pinzas. Las pinzas tienen que ir mirando para el costado. Y el último costado. Ya estáis viendo la camisa terminada, cómo queda entallado. Le voy a dar la vuelta para que veáis las pinzas, lo bien que ha quedado. Aquí la tenéis. Bueno, y espero que os haya sido útil este vídeo y hayáis aprendido y nos vemos en el próximo tutorial. Gracias por verme.